seis capas. Básicamente empiezan las neuronas motoras de Betz en la quinta capa. Descienden, pasa por la cápsula interna esta vía. Posteriormente, a ver, ahorita no me traje la lista, la dejé en el consultorio, pero a ver, Abigail, ¿me puedes decir en qué punto la vía piramidal, o sea, la vía motora se decusa? Sí, es a nivel de la unión del bulbo raquídeo con la médula espinal. Exactamente, ¿no? Aquí en este punto, que aquí está representado, aquí este es el bulbo, este es el puente, bueno, más bien, esta es la médula oblongada aquí, este es el puente y el mesencéfalo. La médula oblongada es lo mismo que el bulbo. Si se fijan, aquí la vía se decusa, se fijan, y forma el fascículo corticoespinal lateral. Ayer dijimos que hay 3 funículos en la médula, o sea, digamos que 3 porciones en la médula, en la sustancia blanca, la lateral, la posterior y la anterior. En la lateral por aquí pasa. Entonces, a ver tú misma, Abigail, algo sencillo, pero es importante. Si yo tengo afectada la vía motora del lado derecho, aquí, por ejemplo, en donde estoy señalando, ¿dónde va a tener hemiparesia el paciente? Si este es el lado derecho, vamos a imaginarnos como en resonancia magnética, ¿eh? Si tú haces un corte coronal, una resonancia, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Si está afectado el lado derecho, ¿dónde va a tener hemiparesia el paciente? A ese nivel en donde usted está señalando con el mouse, Ajá, a este nivel, o sea, en el hemisferio derecho, ¿dónde va a estar con hemiparesia el paciente? en el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Y si yo te dijera que ya estamos en la médula, mira, aquí está, esta es la médula, que está aquí representada como muy chiquita, ¿eh? Sí. Aquí está representado, miren, que se decusa más del 90% de las fibras, pero hay una parte que se conoce como haz de True que no se decusa, que es esta. La verdad es que esta porción no tiene significancia clínica, es mínima, así que ustedes quédense con esto. También para los, para los nervios vulvares o los nervios craneales, fíjense cómo aquí la decusación se da, pero también es bilateral, por eso los nervios craneales cuando están afectados con una lesión a este nivel, no hay tanto problema porque la otra vía piramidal va a suplir ambos nervios craneales, que es lo que pasa con la porción de la frente en una parálisis facial. Pero bueno, si yo te digo que hay una lesión en el lado izquierdo, en el fascículo corticoespinal del lado izquierdo, a ver tú misma, ¿dónde va a tener debilidad el paciente? Si yo tengo afectado el fascículo corticoespinal izquierdo, ¿dónde va a estar débil el paciente? Del lado izquierdo. En el lado izquierdo. Si yo te digo que el paciente tiene una afección en el puente del lado derecho, aquí la vía piramidal está afectada en este punto, ¿dónde va a tener debilidad el paciente? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo, ¿no? O sea, si ustedes, como bien lo respondiste, si ustedes se saben la vía, que eso sí lo tienen que aprender porque eso sí, pues no es algo que uno pueda entender sin haberlo leído. Con puro sentido común van a saber dónde realmente está la afección. Entonces, como bien dijiste, en la unión bulbomedular, aquí se decusa la vía. Hay una parte que no, pero realmente esa no tiene mucha importancia clínica. Aquí, insisto, en los nervios craneales sí tiene importancia que es casi bilateral siempre, porque luego lo vamos a comentar eso. Eh, bueno, vean la vía corticoespinal. Esa es otra imagen. Vean la corteza, aquí ponen cápsula interna. Vean, pasa por el pedúnculo cerebral. Luego pasamos por el puente y en las pirámides se decusa la mayor parte de la vía, aunque hay una parte que no se decusa y que se va por el funículo anterior que se llama tracto corticoespinal anterior. Pero que les digo, este no tiene mucha importancia clínica. Entonces, aquí se decusa y termina llegando al asta anterior de la médula. Y ahí hay una sinapsis. Aquí, vamos a decir, termina la neurona motora superior y aquí empieza la neurona motora inferior, que sale por la raíz ventral y termina en el músculo. Forma un plexo, un nervio periférico y luego el músculo. Es muy importante que entiendan esa diferencia, dónde empieza una y dónde empieza otra.
porque hay dos síndromes clínicos, uno que se llama síndrome de neurona motora superior y uno que se llama síndrome de neurona motora inferior. Si yo tengo afectado de aquí para abajo, me va a dar algo que se llama síndrome de neurona motora inferior. Verás, espérame un momentito, ¿eh? Bueno, ¿qué onda, Ale? Oye, bien, aquí te podría marcar en una hora, es que me agarraste en una clase en línea. Me agarraste en una clase en línea. Mande. No, 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 aquí ando dando una clase, te digo, en línea. Ahorita te regresa la llamada. Ahí te marco. Sale. Gracias. Bye. Bueno, perdón. Entonces, me imagino, no sé si alguna vez lo vieron, el síndrome de neurona motora superior e inferior. ¿Alguien se acuerda cómo es? ¿Lo recuerdan? ¿No? Sí. En, ¿Qué características da cada uno? en neurona motora inferior, la debilidad va a ser severa. En la superior, pues va a ser leve a moderada. En el de neurona motora inferior va a haber una atrofia muscular marcada, mientras que en el superior es leve. En el inferior hay fasciculaciones, en el superior no hay. En el inferior hay flacidez y en la superior hay espasticidad. En el inferior pues no hay Babinski y en la de superior pues hay Babinski presente. Y la hiporreflexia es en el inferior e hiperreflexia en el superior. Bueno, se me hace que lo están leyendo ahí, pero bueno, el chiste es que se lo sepan, ¿eh? O sea, las dos, los dos dan debilidad al final de cuentas, pero las características son contrarias uno de otro. Entonces, si uno da espasticidad, el otro da flacidez. Si uno da hiperreflexia, el otro da hiporreflexia o arreflexia. Entonces, aquí empieza la neurona motora inferior. Si yo tengo una lesión del asta, que son muy raras las enfermedades del asta, ¿eh? Como la esclerosis lateral amiotrófica o antes la poliomielitis, pues voy a tener una neurona motora inferior. Pero la verdad es que para fines prácticos la neurona motora inferior es casi puro desde la raíz al nervio periférico, plexo, una plexopatía, una radiculopatía te dan una neurona motora inferior. Y cualquier lesión medular, porque al final de cuentas la médula, aquí está el fascículo corticoespinal, te va a dar una lesión de neurona motora superior, una lesión del tallo te va a dar una lesión de neurona motora superior, una lesión de la corteza motora te va a dar una lesión de neurona motora superior. Una lesión medular, bueno, ahorita lo vamos a comentar eso, verás. Entonces, hay ciertos miotomos, como mencionamos hace el día de ayer. El miotomo es una parte de la médula que la canción que inerva ciertos músculos. Fíjense, la parte C5, la región cervical de la médula que está en el quinto nivel, inerva el deltoides, el bíceps, el C6, aunque casi siempre vienen combinados, ¿eh? Deltoides es C5, C6, bíceps también es C5, C6, tríceps es C6, C7, C8, pero el miotomo principal es este. Y vean los músculos de las piernas también. Gastrocnemio, por ejemplo, es S1, S2, aunque principalmente S1. Esto quiere decir que estos segmentos de la médula inervan estos músculos. Y esto es muy importante. Estos de preferencia tienen que aprendérselos porque, por ejemplo, si yo tengo una lesión a nivel de T1 medular, todos estos músculos de acá arriba van a estar respetados, pero los músculos de acá abajo van a tener un síndrome de neurona motora superior porque va a estar cortado el fascículo córtico-espinal que le lleva información al miotomo respectivo. Ahorita le vamos a ver ejemplos a ver si más o menos lo entienden. Y aquí tenemos lo que dije, lo que comentó ahorita una de sus compañeras. Los dos dan debilidad. Al final de cuentas, un síndrome de neurona motora es debilidad. Si pudiera ser en teoría más marcada con una neurona motora inferior, pero al final de cuentas los dos dan debilidad.
La atrofia la da la neurona motora inferior, principalmente. O sea, por ejemplo, si tú tienes un síndrome de Guillain-Barré donde los nervios están afectados, vas a tener una atrofia espantosa. En cambio, si tú tienes un paciente con una hemiparesia, por un infarto cerebral, por un EBC, por una embolia, como le llama la gente, va a tener una atrofia, pero es una atrofia por desuso, no una atrofia tan severa como las que vemos en las neuronas motoras inferiores. Fasciculaciones es el de la neurona motora inferior y no en la neurona motora superior. El aumento del tono es muy común lo vas viendo con el tiempo en las lesiones de neurona motora superior. Por ejemplo, un EBC con hemiparesia va a ser espasticidad, pero esto no es agudo, esto es importante. El tono va a estar disminuido en la neurona motora inferior, o sea, lo contrario, los reflejos van a estar aumentados en una lesión de neurona motora superior y disminuidos en una neurona motora inferior. Es decir, volviendo al clásico ejemplo de un infarto cerebral, el paciente va a tener hemiparesia y va a tener los reflejos exaltados de ese lado. Y un paciente con Guillain-Barré va a tener las 4 extremidades débiles y con los reflejos disminuidos. Datos de nivelación piramidal, Babinski, Hoffman, Trobner, Stransky, todos los sucedáneos que me quieran decir, los vamos a ver con una neurona motora superior y no con una neurona motora inferior. Entonces, ustedes al revisar a un paciente tienen que tener esta base de anatomía para poder entender dónde se encuentra la lesión. No es lo mismo que yo llegue con un paciente, para ponerles un ejemplo, que me dicen, doctor, tiene cuadriparesia, o sea, no mueve las 4 extremidades. Llego, le reviso los reflejos y está débil, obviamente, pues tiene cuadriparesia y tiene hiperreflexia, tiene Babinski. Y pues todavía no vemos espasticidad. ¿Ustedes creen que ese paciente le serviría si yo le hiciera una electromiografía donde yo valoro el nervio periférico? A ver, ese paciente, tienen que estar poniendo atención. A ver, voy a ver aquí. A ver, Orlando. ¿Quién es Orlando? Yo. A ver, ¿tú crees que ese paciente que estoy poniendo le serviría que yo le hiciera una electromiografía? Pues no. Mande. No. ¿Por qué no? Pues porque la lesión se localiza pues arriba en la vía antes de la decusación. Perdón, va a ser un síndrome de motoneurona superior. Ok. Bueno, sí, realmente, si te preguntara a qué nivel crees que esté afectado, ¿dónde me dirías? Alguien que tiene una cuadriparesia. No sé. Bueno, si no tiene problema en nervios craneales, lo más seguro es que sea un problema medular a nivel cervical, ¿no? Hasta sentido tiene, ¿no? Pues si por aquí pasa toda la información y ahí hay una sección, puedes tener esto. En cambio, si un paciente tiene cuadriparesia, arreflexia y no tiene datos de liberación piramidal, pues ahí el problema es a nivel periférico, como es el clásico ejemplo de un Guillain-Barré. Bueno, vamos a seguir con las vías. Miren, aquí la cosa se complica un poco. Tenemos aquí las vías sensitivas. Vean, esto es muy importante, y apréndanselo porque de aquí va a esto va a definir mucho de los síntomas clínicos de un paciente. Tenemos 2 vías distintas. Una, estos dos dibujos es básicamente lo mismo, espérenme. Estos 2 dibujos son básicamente lo mismo. Vean cómo el dolor y la temperatura, que es la sensación superficial aquí, el ganglio de la raíz dorsal está antes de entrar a la médula espinal, ¿no? Esta es la médula. Miren, este pedacito de aquí es la médula. Está muy mal representado porque la médula pues es más larga que toda la porción superior, ¿no? Del cerebro. De aquí para arriba empieza el encéfalo. Pero vean cómo el dolor y la temperatura en cuanto entran se decusan y van por el fascículo espinotalámico lateral, suben hasta el tálamo, hasta el núcleo ventral posterolateral y de ahí a la corteza sensitiva primaria que está en el lóbulo parietal.
Vean, esta es una primer neurona pseudounipolar. Es una primer neurona que desde acá, desde los receptores sensitivos, viene, entra por la raíz dorsal y se decusa unos segmentos arriba, hace sinapsis en el asta posterior, en la médula, dentro de en el hashe que tenemos ahí en la médula, en la asta posterior, se decusa, pero en cuanto entra se decusa. O sea, básicamente desde que entra esta vía se decusa y sube hasta acá. Entonces, a ver, Mariana y Pacheco creo que dicen, si yo tengo una lesión en la corteza del lado derecho, ¿dónde va a estar afectado el dolor y la temperatura? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Y si yo tengo una lesión, aquí es el lemnisco medial, pero malamente, ¿eh? El lemnisco medial solo es de la sensación profunda. Aquí es el fascículo espinotalámico realmente. Está mal este dibujo. Si yo tengo una lesión en el lado derecho, en el fascículo espinotalámico, en el lado derecho del puente, porque aquí estamos en el puente, ¿dónde va a tener dolor y la temperatura afectado el paciente? También en el izquierdo. En el lado izquierdo. Ok. Y si yo tengo afectada la médula, aquí ya estamos, está mal. Aquí, este es el lemnisco espinal que dice, es el fascículo espinotalámico lateral. Ahorita lo vamos a volver a ver representado. ¿Dónde estaría afectada el dolor y la temperatura? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo, o sea, siempre va a ser del lado izquierdo, ¿no? Entonces, y si yo les digo, bueno, esa es la vía dolor y temperatura. O sea, yo me pico la mano izquierda y esta información se cruza inmediatamente y sube hasta el tálamo. Aquí está la segunda neurona y llega para acá. Bueno, perdón. Esta es la primera neurona. La segunda neurona está en el asta posterior y la tercera neurona está en el tálamo. Realmente son 3 neuronas. Eso me interesa que lo sepan muy bien. Y la sensación profunda que ya lo estábamos platicando, discriminación de 2 puntos, sensibilidad, sensibilidad profunda, vibración, posición articular. Aquí está la neurona en el ganglio dorsal, también es una neurona pseudounipolar. Aquí tenemos los receptores, por ejemplo, de posición articular. Viaja la información al ganglio de la raíz dorsal. Este entra y no hace sinapsis inmediatamente. Este hace sinapsis, sube hasta el núcleo gracilo cuneiforme y sube por los cordones posteriores. Ahorita lo vamos a ver en otro ejemplo más, en otra mejor diapositiva. Sube hasta la unión bulbopontina y ahí hace sinapsis con la segunda neurona. Fíjense la diferencia. Esta neurona de la sensibilidad del dolor y la temperatura está en cuanto entra básicamente y esta tiene que subir dependiendo si es lumbar, fíjense, sube toda la médula hasta llegar hasta la unión bulbopontina. Ahí está el segundo núcleo, la segunda neurona y ahí se decusa y forma lo que es el lemnisco medial. Llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo y de ahí a la corteza sensitiva primaria. Entonces, vean la diferencia entre las dos vías. Una se decusa inmediatamente y la otra no se decusa inmediatamente. La otra se decusa al mismo nivel que la vía piramidal, solamente que la vía piramidal lo hace en la parte anterior del bulbo y esta vía lo hace en la parte posterior básicamente. Entonces, vamos a verlas aquí en unas gráficas un poquito más, están mejor estas, vean. Ay, cabrón. Vean el ganglio de la raíz dorsal. Esta es la primera neurona. De acá, esto viene hasta los receptores sensitivos. Posición articular, discriminación de 2 puntos, tacto, vibración. Llega la información, entra por la raíz dorsal. Aquí está la raíz dorsal, pero sube inmediatamente. No hace sinapsis aquí ni acá como lo hace la otra vía. Sube por los cordones posteriores que son gracil y cuneiforme. Gracil es la parte inferior del tórax y lumbar. Y el cuneiforme es la parte cervical principalmente. Suben hasta el núcleo gracil y cuneiforme aquí y ahí hacen la decusación. Aquí están las pirámides, miren. Entonces, para fines prácticos, la sensibilidad profunda y la vía piramidal se decusan en el mismo punto.
Se decusa, forma el lemnisco medial y este llega al tálamo, al núcleo ventral posterolateral y de aquí a la corteza sensitiva primaria en la región parietal. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. ¿A quién le podemos preguntar? Doctor, Mande. yo había visto que en el espinotalámico ascendía 2 segmentos. Sí. ¿En qué parte es donde asciende 2 segmentos y luego hace la sinapsis o cómo? Miren, realmente, ahorita lo vamos a ver el espinotalámico, verás. Ahorita es la siguiente. Pero Ok. sí asciende 2 segmentos, ¿eh? Hace 2 segmentos y hace la sinapsis. Pero esos 2 segmentos, para ustedes, podrían obviarlos un poco. Sí, sí tienen importancia. Realmente ya son cosas muy finas que para fines prácticos, por ejemplo, si yo tengo una lesión de T4, a T2 no va a haber gran diferencia de localización, pero sí, sí es cierto que ascienden 2 segmentos. Hace la sinapsis 2 segmentos arriba, básicamente, de cuando entra. Pero básicamente, pues casi para fines prácticos, en cuanto entra, hace la sinapsis. Ahí es la siguiente día que vamos a ver, pero tienes razón. Pero bueno, volviendo a esta vía, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vean, si yo tengo una lesión en el tálamo izquierdo, va a estar afectada la sensibilidad profunda derecha. Si yo tengo una lesión en el mesencéfalo, aquí está del lado izquierdo, la sensibilidad va a estar afectada del lado derecho. Si yo tengo una lesión en el puente del lado derecho, del izquierdo, igual del lado derecho va a estar afectada la sensibilidad. Pero si yo tengo una lesión en el cordón posterior del lado derecho, la sensibilidad ahí mismo va a estar afectada, ¿no? Por puro sentido común. A diferencia del espinotalámico, que siempre va a ser contralateral porque básicamente desde que entra, aunque se decuse 2 segmentos arriba, básicamente desde que entra es contralateral, ¿no? Miren, aquí vamos a ver, creo que es la que sigue. Este es otro ejemplo. Esta es la columna posterior. Entra y se va por los cordones posteriores, núcleo gracil en la médula oblongada y cuneiforme. Ahí se decusa el lemnisco medial y llega al tálamo contralateral, corteza cerebral contralateral, ¿no? Sí me interesa que esa vía les quede súper clara porque vuelvo a lo mismo. Si yo tengo una afección, por ejemplo, en el puente derecho, yo sé que el paciente, la propiocepción no va a estar del lado izquierdo afectada, pero si yo tengo una afección de los cordones posteriores del lado izquierdo, va a ser ipsilateral porque no se ha decusado nunca la vía y de acá viene la información, ¿ok? En los cordones posteriores hay una distribución somatotópica como en casi todas las regiones del cerebro. El núcleo gracil está más medial y el núcleo cuneatus está más lateral. Y en el núcleo gracil primero tenemos la afección la región sacra representada, luego la lumbar, la torácica inferior, luego ya en el núcleo cuneatus tenemos la región torácica superior y cervical. Estos núcleos, el núcleo gracil, pues empieza en la parte superior de la médula torácica, ¿no? Si yo les corto la médula a nivel de L1, pues solamente va a haber el núcleo, el núcleo cuneatus empieza en la región torácica superior. El núcleo gracil, si cortamos la médula en L1, solamente vamos a tener gracil o gol, ¿no? Gol y Burdach es lo mismo. Y aquí está lo que comentábamos ahorita, el fascículo espinotalámico lateral. Este fascículo entra y realmente la decusación es 2 segmentos superior de cuando entra. Pero, les repito, para fines prácticos, esta decusación, este entra y hace sinapsis en la sustancia gris en el asta posterior. Igual esta es una neurona que se encuentra, la primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal. En la comisura blanca anterior se decusa y asciende, pero aunque realmente asciende a 2 niveles arriba, esto digamos que ocurre dos niveles arriba de donde entra, pues realmente no es tan necesario que lo dominen eso porque
al final siempre los síntomas, si yo tengo un fascículo espinotalámico alterado, van a estar afectados la extremidad contralateral. Siempre, o sea, siempre que yo tenga afectado la vía de espinotalámico, la afección siempre va a ser contralateral, nunca va a ser ipsilateral, jamás. Entonces, yo tengo afectada el espinotalámico en la región cervical, pues va a estar la dolor y temperatura contralateral afectada. En el bulbo lo tengo afectado, también contralateral. Todo va a ser contralateral. Entonces, este Doctor, es otro... me había quedado con una duda. ¿Qué dijo que inervaba el grácil y el cuneiforme? O sea, ¿qué hacía cada uno? O sea, el grácil y el cuneiforme se les llama, es el fascículo donde vienen la transmisión de la información propioceptiva. El grácil es lo de las piernas, básicamente, vamos a decir, y el cuneiforme lo de los brazos. Nos vamos a regresar. Fíjense, este es el ejemplo de la vía propioceptiva de los cordones posteriores. De hecho, los cordones posteriores son el fascículo gracil y cuneiforme. Vienen siendo la parte posterior de la médula. Por ahí pasa la información de la sensibilidad profunda. Solo que se les llama a esa parte, en la médula se les llama fascículo de gracil o Gol y fascículo de Burdach o cuneiforme. Pero realmente es el nombre que se les da a los fascículos cuando van en la parte posterior de la médula espinal. Pero es el fascículo que transmite la propiocepción consciente, ¿no? La sensibilidad profunda, discriminación de 2 puntos, vibración, posición articular, básicamente. No sé si queda claro eso, pero... Sí, doctor. Gracias. O sea, viene siendo la vía de la... Aquí le puse vía de la columna posterior o cordones posteriores, pero realmente esto es sensibilidad profunda, ¿no? Porque al final los cordones posteriores son los que están en la médula. Pero realmente, a partir de aquí ya se llama lemnisco medial y luego, pues del tálamo para acá ya son las radiaciones, ¿no? Ah, ok, está bien, gracias. Entonces, a ver, una pregunta importante, una pregunta capciosa, vamos a decir. Pero con esto, el que entendió esto, vamos a irnos a la médula. Si yo tengo una lesión, a ver, voy a buscar aquí a alguien que tiene que... A ver, Jennifer Toyos, a ver. Si yo tengo algo que se llama, cosa muy rarísima, el síndrome de Brown-Séquard, que es una hemisección medular. O sea, hagan de cuenta que nomás está afectada. Vamos a imaginar siempre como si fuera resonancia magnética esto para que ustedes se vayan acostumbrando a tomografía. Esta es la médula del lado izquierdo. Si yo tengo una hemisección medular, vamos a decir que a nivel de T6. T6, o sea, hace que nomás van a T6 es más o menos a partir, o T7 a partir de apéndices sifoides, ¿no? Yo tengo el paciente con un Brown-Séquard del lado izquierdo y tiene, ¿dónde estaría la debilidad? ¿En qué pierna? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿Dónde sintió la debilidad? No, ¿de qué lado está afectada la médula? Del lado izquierdo. Ah, pues del lado izquierdo. Ok, ahí estaría la debilidad. Y si yo le pico al paciente, le doy un piquetito con una aguja, el dolor y la temperatura, ¿dónde estaría afectada? Contralateral, del lado derecho. En la pierna derecha. Y si yo al paciente le checo la vibración, le pongo el diapasón de vibración, le checo la posición articular, ¿dónde estaría la afección? Del lado derecho. No. Ahí es donde está el medio del asunto. A ver, ¿quién me dice? Esto es precisamente puro sentido común, ¿eh? No es física cuántica. Pero tienen que saber cómo va la vía. Y ahí es donde su cerebro tiene que integrar visoespacialmente e imaginarse. ¿Quién me dice? ¿Cuál del lado derecho? A ver. La vía piramidal. Un Brown-Séquard del lado izquierdo.
¿quién me dice dónde está afectada la fuerza? Ya me dijeron que del lado izquierdo, sí, es cierto. La sensibilidad superficial o dolor y temperatura es la pierna derecha. Y la posición, vibración, la sensibilidad profunda, o sea, el fascículo de Gracil o de Gold va a estar afectado del lado izquierdo. ¿Dónde no va a sentir eso el paciente? ¿Dónde no va a poder detectar la vibración, posición articular, tacto superficial? Del lado izquierdo. Pues no hay de otra, ¿no? Si no, no hay una tercera pierna, entonces... Del lado izquierdo. Entonces fíjense cómo un bronce quart de forma muy interesante, clínicamente hablando, y les digo porque esto ustedes lo revisan, ¿eh? El paciente no va a llegar diciéndoles, doctor, tengo una hemisección medular izquierda, tengo un síndrome de bronce quart y tengo debilidad en mi pierna izquierda, tengo afectada la posición, discriminación de 2 puntos, la posición articular, doctor, en mi pierna izquierda, pero ¿sabe qué? El dolor y la temperatura lo tengo afectada en mi pierna derecha. Esto ustedes lo van a revisar y van a decir, oye, qué curioso, ¿eh? Eso va a ser algo muy poco común que vean, ¿eh? Afortunadamente para ustedes, porque realmente es raro que alguien diagnostique un bronce quart, pero existen. Casi siempre todo va a ser mucho más sencillo, afortunadamente. Pero bueno, ahora yo les pongo, a ver, y estas cosas me estoy deteniendo mucho, ¿eh? Estamos tardando mucho en esto, pero me interesa tanto que lo entiendan. A ver, ¿quién es Jesús Barrios? Aquí estoy. Si yo te digo que un paciente tiene una sección en C6, se afectó todo C6, así se cortó, lo cortamos, hicimos un experimento, bueno, vamos a poner algo más real, se cayó una motocicleta. ¿Qué extremidades, qué crees que está afectando al paciente? La vía piramidal, o sea, todo está cortado. ¿Va a estar afectada la vía piramidal? Sí. Pues obviamente, ¿no? De un lado de los dos. De los dos. Va a tener cuadriparesia ese paciente, básicamente. Los cordones posteriores, o sea, la sensibilidad profunda, ¿va a estar afectada? Sí. Pues claro, ¿no? Entonces el paciente no va a sentir posición articular, vibración, tacto, discriminación de 2 puntos de los 2 lados. Y el fascículo corticoespinal va a estar afectado, perdón, el espinotalámico va a estar afectado. Pues sí. Entonces el paciente no va a sentir dolor ni temperatura de los 2 lados, ¿no? Entonces el paciente, pues ahí no hay pierde, ¿no? Es muy fácil. Y ahora una pregunta. ¿El paciente va a tener un síndrome de neurona motora superior o inferior? Porque eso sí los puede llegar a confundir. Superior. Superior. Entonces, ¿cómo va a estar el paciente? Pues va a tener, como todavía va a estar inervado el músculo, va a tener hiperreflexia, va a tener hipertonía y va a tener, bueno, si es crónico, pues ya va a haber parálisis. Pues va a haber parálisis desde el primer momento, ¿eh? No creas que el paciente va a llegar con la sección medular y va a tener fuerza. La parálisis va a estar desde el momento en que, imagínate, seccionas la médula, va a estar paralizado, ¿eh? La única diferencia es la espasticidad. Esa sí, a lo mejor, si yo lo reviso inmediatamente, no la va a tener hasta que tenga 2, 3 semanas, a lo mejor, o meses, ¿ok? Pero ahí no hay pierde, ¿no? En una sección medular, pues muy sencillo, pero es un síndrome de neurona motora superior. ¿Por qué? Porque estás cortando el fascículo corticoespinal, ¿ok? El tracto corticoespinal, están seccionando la neurona motora superior. Y si yo les dijera que tiene un síndrome de neurona motora inferior, ¿ustedes me creerían? ¿O quién me puede decir, usando el sentido común, por qué sí puede tener algo de neurona motora inferior y en qué punto solamente? En las raíces de C6, donde está afectada la ¿Quién está médula. contestando? Mande. ¿Quién está contestando? Ana. Bueno, a ver, pongan su video para verlos, para conocerlos. Aunque no me importa que no se maquillen, ni nada, no los voy a estar vivoreando, pero me interesa conocerlos. Y aparte, muchos me están contestando y ya sé que están viendo la computadora ahí mientras contestan. Aunque esto es obviamente ejemplos clínicos.
¿Cómo? A ver, explícales a tus compañeros eso, porque luego mucha gente se confunde y dice, no, pues tiene neurona motora inferior. Explícales eso. Pues